Continuando con la unidad 7 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.3, ángulo inscrito, parte 1. Problema inicial. Demuestra que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA. En otras palabras, nos piden demostrar que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito cuando el centro de la circunferencia está sobre uno de los segmentos que forman el ángulo inscrito. Recuerden, como veíamos la clase pasada, el ángulo inscrito y el ángulo central comparten el mismo arco. En este caso sería el arco AB. Tenemos esta información que nos servirá para realizar la demostración. El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Bueno, para darle solución a este problema, observemos que en el triángulo AOP, el segmento OP es igual al segmento OA, ya que los dos son radios de la circunferencia. Observen, aquí tenemos el triángulo AOP y observen que estos segmentos, estos lados, el lado OP y el lado OA, los dos son radios de la misma circunferencia. Ya sabemos que todos los radios de una circunferencia tienen igual medida. Aquí lo tenemos en esta imagen marcado. Esta marca significa que los dos segmentos tienen la misma medida. Luego tenemos entonces que el ángulo OPA es igual al ángulo PAO, ya que sabemos que en todo triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales. Observemos, acá tenemos los lados iguales del triángulo y estos son los ángulos que se oponen a esos lados. Eso quiere decir que estos dos ángulos tienen la misma medida. Luego tenemos por otra parte que el ángulo BOA es igual al ángulo OPA más el ángulo PAO, ya que el ángulo BOA es ángulo exterior del triángulo AOP. Observen, tenemos este triángulo que es el triángulo AOP. Observen que el ángulo BOA es un ángulo externo de ese triángulo. Y nosotros sabemos que todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Eso quiere decir que este ángulo de acá es igual a la suma de estos dos ángulos. Sabemos que estos dos ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, el ángulo BOA, este ángulo de acá, BOA, es igual al doble del ángulo OPA, que sería este ángulo de acá, igual al doble del ángulo OPA. Y de manera similar, podemos decir que como el ángulo OPA es igual al ángulo BPA, entonces el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. Y observen, hemos demostrado que el ángulo central, que es el ángulo BOA, es igual al doble del ángulo inscrito, que es el ángulo BPA. Conclusión. En los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito.
Tenemos el ejemplo de la clase, determina el valor de x para cada caso. Tenemos el primer caso. Observen que conocemos el ángulo inscrito. El ángulo que tiene una medida de 30 grados. Y nos piden encontrar el valor de x, que coincide con la medida del ángulo central. Observen que el ángulo inscrito y el ángulo central comparten el mismo arco. Es el arco AB. Y además el centro se encuentra sobre este segmento. Miren, el segmento, uno de los segmentos que forman el ángulo inscrito, que además es el diámetro de la circunferencia. Bueno, según lo que acabamos de demostrar anteriormente, sabemos que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito. En este caso, el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. Por lo tanto, como sabemos que el ángulo inscrito, el ángulo BPA, tiene una medida de 30 grados, sustituimos y tenemos que el valor de x, que es el ángulo BOA, es igual a 2 por 30 grados. Y 2 por 30 grados es igual a 60 grados. Entonces el ángulo X tiene una medida de 60 grados. Tenemos este otro caso. Observen que en este caso conocemos la medida del ángulo central. El ángulo central tiene una medida de 120 grados y nos piden encontrar el valor de X, que coincide con el ángulo inscrito. Y observen, tanto el ángulo central como el ángulo inscrito comparten el mismo arco, que es el arco AB, y observen también que el centro de la circunferencia está sobre este segmento, que es el diámetro de la circunferencia, y que además es uno de los lados que forman el ángulo inscrito. Bueno, sabemos que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, eso quiere decir que el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. En este caso, el ángulo BPA, que es el ángulo inscrito, es igual a 1/2 del ángulo BOA, que es el ángulo central. Sustituimos. Sabemos que el ángulo inscrito lo estamos representando con la letra X. Entonces X es igual a 120 grados sobre 2. Al sustituir la medida del ángulo central, del ángulo BOA, tendríamos 1/2 por 120. Y 1/2 por 120 es igual a 120 sobre 2. Ya que el numerador se multiplica por el número entero, sería 1 por 120. Y se conserva el mismo denominador, que es 2. Tenemos entonces 120 grados entre 2. Al realizar el cociente, eso es igual a 60 grados. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clase. Con la intención de que se autoevalúen, les comparto las respuestas de cada uno de ellos. Recuerden que ustedes tienen que realizar todo el proceso para llegar a esas respuestas.